amigos y hermanos de las redes sociales, sean todos muy bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración. Por esta temporada nuevamente haremos todo de forma virtual y nos da mucho gusto recibirles. Muchas gracias, bendiciones a todos. Con el poder de su palabra.
Eres
rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, Cántale fuerte al Señor. cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey Una vez más, por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Bendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Gracias, Padre, por rescatarnos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias por la vida que tú nos regalas, Señor, el día a día. Padre, sabemos que tú estás al lado nuestro, Señor. Tú eres nuestro capitán, Señor. Nosotros te seguimos, Señor. Tú estás en nuestra barca ahora. Gracias, Padre mío. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos porque magnífico es tu nombre, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Eres Rey de Reyes, Señor, el Creador del universo entero, Señor. Tú eres mi Creador y te doy gracias, Padre mío. Te adoro el día de hoy. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre mío, toda nuestra vida, toda nuestra adoración, Señor, el día de hoy. Te la damos, Señor. Te entregamos, Señor, toda nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré. Aférrate a sus promesas. Tu Aférrate a su salvación. amor sin No estás solo. comparación, un romance eterno. Bien, hermanos, llegó el momento ahora de estudiar la palabra de Dios, así que te invito ahí que busques tu Biblia, porque el día de hoy la vamos a estudiar. Vamos a abrirla ahí en Lucas capítulo 1, vamos a empezar a estudiar todo este libro de Lucas. Vamos a aprender bastantes cosas, vamos a recordar muchas cosas quizá que a lo mejor ya conoces, ya sabes, pero es bueno recordarlas porque es necesario en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles. Así que acompáñame también a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Así que cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias Dios por este día, gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros, porque nos das un día más. Señor, te queremos pedir, Señor, te seguimos rogando, Padre mío, por aquellos enfermos, por aquellas personas, Señor, que conocemos, que están ahí en nuestra mente, en nuestro pensamiento, Señor. Tú les conoces, Señor, te pedimos que tú les restaures completamente, Señor, que seas con ellos, que tengas misericordia, Dios. Les animes, les reactives, Señor. Y que animes también a sus familias que están ahí alrededor, quizá cuidándolos, apoyándolos. Señor, dejamos en tus manos este tiempo, Padre. Háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 1. El día de hoy estamos comenzando este estudio, esta pequeña reflexión sobre Lucas. Y Lucas, bueno, fue escrito por este doctor. Y vamos a empezar ahí en el versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñan los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Parece ser que Teófilo era una persona muy importante y
podemos rescatar que estos primeros 4 versículos del libro de Lucas fueron escritos con un griego más fino, un griego que normalmente usaban las personas, se puede decir, con unos conocimientos más elevados en aquel tiempo. A partir del versículo 5 en adelante se escribe con un griego más simple, más sencillo, porque Lucas va a tratar, o más bien está escribiendo hacia las personas, se puede decir, de la calle, ¿no? Las personas simples, normales y comunes, ¿sí? Así que vamos a ir rápidamente al versículo 5, dice así. Hubo en los días de Herodes un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, aquí ya en el versículo 5 nos está hablando el escritor que en ese tiempo estaba un gobernante, no el César era otro, en este caso el gobernante de esta área, se puede decir Palestina o Israel, era Herodes. Y en este caso es una dinastía de familias que van pasándose el poder. Bueno, en este caso era Herodes el Grande. Así se le conoce a este personaje, Herodes el Grande. Era un personaje conocido por su violencia, conocido porque era pues era malo, ¿no? Muchas veces era cruel, pero también construyó muchas cosas. Entre esas cosas reconstruye o amplía el templo judío para ganarse el favor de los judíos, ya que los estaba gobernando, quería ganarse su favor y él seguir gobernando sin problemas y tener todas las ventajas que le daba Roma sobre este lugar. Así que él reconstruye y amplía este templo, que recuerden ustedes ahí por Zorobabel, después del cautiverio se reconstruye, pero claro, no queda bien, quedan con muchos detalles, muchos defectos, no tenía la misma gloria que tenía el primer templo construido por Salomón, pero sin embargo acá se reconstruye, se amplía y mismo Jesús profetiza sobre este templo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Este templo fue destruido en el año 70 ahí con Tito. Así que vamos a regresar aquí a nuestra lección. Dice acá también, ya nos toca los personajes que el día de hoy vamos a estudiar, que nos van a enseñar bastantes cosas. Y ahí tenemos a Zacarías y a Elizabeth. Este par de esposos, o estos esposos, tenían una vida ejemplar. Ahorita, como vamos a estudiar, fueron los papás de Juan el Bautista. Y estos tenían una característica especial. Eran de la tribu de Leví. Venían de esa línea de Aarón. Quiere decir que eran de esa línea sacerdotal. Por eso es que Zacarías acá, bueno, es un sacerdote. Y también dice de la clase de Abías. ¿Qué quiere decir? Que ahí el rey David, en aquellos tiempos, cuando él estaba gobernando, él organiza a los sacerdotes en grupos. Y el grupo se llamaba según el jefe. En este caso, Zacarías pertenecía al grupo de Abías. Abías era el jefe de ese grupo, pues el encargado, el que administraba a cada uno de esos sacerdotes, que les decía qué hacer y qué día les tocaba en este lugar, o qué día les tocaba ministrar, o qué día les tocaba abrir las escrituras, qué día tenían que ministrar dentro del templo. Así que Zacarías era de esta línea. Pero también dice acá Elizabeth, y dice ahí su mujer era de las hijas de Aarón. También vemos que Elizabeth, su esposa, también tenía esa línea sacerdotal, venía desde Aarón, ¿sí? De la tribu de Leví. Pero el día de hoy vamos a aprender también más cosas sobre este matrimonio. Una de las cosas que vamos a aprender son estas características que están en el versículo 6, que tú y yo siempre debemos apuntar, siempre debemos aspirar, vivir una vida ejemplar, una vida en santidad. Y si estás casado, bueno, chécate bien acá, que nos va a decir la palabra de Dios. Versículo 6 dice, ambos, los dos, dice, ambos eran justos. Eran justos. La palabra acá justos no quiere decir que no pecaban, no quiere decir que ellos estaban sin culpa, no se refiere totalmente a eso. La palabra acá justos, que es un poquito diferente a la que ya después se usa cuando se habla ahora sí de pecado. Acá la palabra justos está hablando de que está viviendo una vida apartada del pecado. No quiere decir que no peca, pero está apartado, no es una práctica para ellos. Sin embargo, su vida espiritual está diseñada, está lista para servir a Dios como lo estaban haciendo. Dice, ambos eran justos delante de Dios, ni siquiera de los hombres, dice, delante de Dios. ¿Qué tan importante es lo que opina Dios de ti? ¿Qué tan importante es lo que opina Dios de ti? No lo que opinan los demás. Claro, es parte, pero generalmente no le vas a dar gusto a todos. Por eso hay muchos dichos, ¿no? Sobre la personalidad de cada quien. No siempre le vas a caer bien a todos. Sin embargo, tu verdadera preocupación es agradarle a Dios. Más que a los hombres, es agradarle a Dios, que tu vida refleje que amas a Dios, que te importe lo que opina Dios de ti.
Así que dice acá, ambos eran justos delante de Dios. El día de hoy tú puedes hacerte un examen a tu vida y en tu corazón y puedas preguntarte, ¿y qué opina Dios de mí? Es una buena pregunta para el día de hoy. Está complicada. Es una pregunta que nos debe de llevar a una reflexión que vamos a hacer el día de hoy sobre nuestra vida, nuestro corazón. Dios, ¿qué opina de mi matrimonio? Dios, ¿qué opina de mis hijos? Dios, ¿qué opina sobre mi forma de ser, mi comportamiento, mi corazón? ¿Qué más dice? Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensibles, no había de dónde agarrarlos, no había de dónde tomarlos. Y recordemos que parte de ser irreprensibles, Dios nos ayuda ahora con el Espíritu Santo, dándonos esos frutos. Al final de estos frutos dice, contra tales frutos no hay ley. Significa que podemos ser irreprensibles cuando tú y yo, fíjate bien, cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo y damos fruto de amor, fruto de gozo, fruto de paz, de paciencia, de benignidad unos con otros, de templanza, de tener mansedumbre, de tener más amor por los demás, de perdonar. Si ves, todos estos frutos, dice al final, contra tales frutos no hay ley, no hay de dónde te tomen, no hay quien diga algo de ti, no hay cómo te quiten. O sea, si ves, es necesario dejarnos controlar pues por el Espíritu Santo. Y tú el día de hoy, ¿qué tanto podrían decir que eres irreprensible? ¿Qué tanto tú el día de hoy puedes decir me dejo dominar más por el Espíritu de Dios que por mi carne? ¿Sí ves? Bueno, este matrimonio, como ustedes ven, era un matrimonio ejemplar. Era un matrimonio que daba testimonio de la grandeza del amor de Dios. Pero había un detalle. En el detalle, el problema está en el versículo 7 y dice así. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Era estéril. Pero aquí tenemos dos problemas. No solamente era estéril, sino que aparte eran ya de edad avanzada. Como vamos a ver más adelante, Zacarías y parece que está Elizabeth probablemente se unían juntos para orar a Dios. Quizá desde el día que se casaron oraban ya por una familia, oraban por tener un hijo o una hija y a lo mejor ellos soñaban con tener, educar, decir el día que tenga a mi hijo voy a hacer esto y quizá tú el día de hoy puedes estar pensando y planear muchas cosas. Pero a lo mejor eso que estás planeando no llega, y no llega, y no llega, y tarda, y tarda. A lo mejor eso que estás orando aún no te contesta Dios, aún no llega. Después de tanto tiempo, se pone más difícil la situación. No solamente era estéril, Elizabeth, sino que aparte dice que ya eran viejos, ya eran de edad avanzada. Todavía se complica el panorama. O sea, ya era complicado con ser estéril, pues se complica todavía mucho más. O sea, es imposible tener bebés a una edad avanzada. Estamos hablando de más de 50 años, de más de 60 años. ¿Sí? Donde la mujer, pues bueno, prácticamente ya está en una menopausia, ya no hay ese óvulo, ya no existe ni siquiera puede haber fertilidad porque, bueno, era estéril, pero la edad ya complica todo. Pero fíjense bien, a partir del versículo 8 lo que va a suceder. Versículo 8. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Bueno, vamos a parar aquí tantito antes de seguir a la siguiente parte. Dice aquí que por suerte le tocó a él. ¿Qué quiere decir? Que había tantos sacerdotes también en su clase. Recuerden que él era de la clase de Abías. Había tantos en su clase y claro, otros grupos. En total había más de 10,000 sacerdotes en todos los que ministraban, que por lo menos en su vida les iba a tocar por lo menos una sola vez entrar a ese lugar santo, al lugar santísimo, ofrecer incienso y hacer toda una labor ahí. Llevar las peticiones de esa familia que ofrecía el sacrificio, pedir perdón a Dios y salir y decirle, sabes que tu pecado es perdonado, Dios aceptó tu sacrificio. Por lo menos le iba a tocar una vez en la vida. Yo creo que todo sacerdote en ese tiempo estaba esperando cuál va a ser ese día y seguramente ese día lo iba a disfrutar porque ellos habían escuchado que en el pasado, nosotros podemos ver acá en el Antiguo Testamento, esos sacerdotes, esas personas que entraban a este lugar, sucedían cosas. Dios hablaba verdaderamente muchas veces y quedaban viendo quizá alguna visión o quedaban todos impresionados de lo que Dios había mostrado a muchos de estos sacerdotes. Bueno, para un sacerdote de ese tiempo tenía esa oportunidad de entrar a ese lugar y quizá poder escuchar la voz de Dios, quizá ver algo sobrenatural o algo increíble. Así que
Seguramente Zacarías, cuando le tocó a él entrar ahora y dijo: genial, he esperado quizá por toda mi vida este momento, así que lo voy a disfrutar. Seguramente él dio gracias a Dios, él entra quizá todo emocionado por entrar ya a ese lugar que quizá era la primera vez y quizá la última vez que iba a entrar ahí a ese lugar, ofrecer incienso. Pero nada de esto es casualidad. Acá dice suertes, pero bueno, aún en la suerte Dios la controla. Así que yo te puedo decir el día de hoy que no es cuestión de suerte, sino es plan de Dios. La gente le llama suerte, bueno, la Biblia nos puede decir que es plan de Dios. Nada aquí es por suerte, nada aquí es simplemente es un tirar de dados, no es algo que a Dios se le escape, no. Hay un plan de Dios para tu vida, hay un plan de Dios para mi vida. Las cosas suceden no porque, fue mucha suerte, no, es porque es plan de Dios, porque Dios lo quiso así, porque seguramente hay algo en el cual vamos a aprender, seguramente hay algo en lo cual Dios nos va a hablar. Cualquier situación, sean situaciones buenas, donde hay mucho gozo y demasiada felicidad por las cosas que están sucediendo, pero también cuando suceden cosas malas, trágicas, o pasamos por pruebas, es porque Dios las permite. No es que te tocó a ti, ya le tocó. Alguien tuvo un accidente, es que le tocaba ya. No, no es que le tocaba, no es la suerte. Simplemente hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios. ¿Cómo le va a pasar a Zacarías? Echan suertes, le toca a él, bueno, él entra, era plan de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque podemos estudiar la siguiente parte, que dice así. Vamos ahí al versículo 9, otra vez. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pues claro, cómo no, si se le aparece un ángel, imagínate a ti y a mí un día que se nos aparezca un ángel. Acá nos dice si había luz. No, pero simplemente de ser un ángel. ¿Por qué se sorprendió? ¿Por qué le dio miedo? Porque seguramente ver un ángel es algo sobrenatural, es algo muy impactante. Aunque tienen quizá forma humana, de todos modos causa un impacto. Todas las personas que han tenido un encuentro con un ángel han tenido ese impacto. Así que sería algo muy, muy sorprendente que el día de hoy se nos apareciera un ángel. Zacarías quedó prácticamente sumamente sorprendido, dice acá, quedó con mucho temor. Es algo que nunca había visto. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y es este versículo en el cual el día de hoy tenemos que aprender, Dios nos va a hacer reflexionar. De nuevo vamos a leer ese versículo, que es el versículo 13. Dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Este ángel, vamos a ver que más adelante, bueno, es el ángel Gabriel. Este ángel que venía con un mensaje de parte de Dios para decirle: tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál oración? Pues la oración de que Dios, danos un hijo, Dios, permítenos un hijo. Y quizás su oración fue por mucho, mucho tiempo. Ahorita ya son viejos, pasó ya mucho tiempo, quizás estos se casaron jóvenes. Cada día se ponía el panorama más difícil. Hasta este momento prácticamente era imposible tener un hijo. Pero dice acá: tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Así que, ¿qué podemos aprender tan solo en este pasaje? Es que el día de hoy tú y yo tenemos peticiones delante de Dios. Tú y yo tenemos quizá en nuestra mente algunas cosas que quisiéramos que Dios hiciera, que Dios obrara, que Dios cambiara una situación, que Dios, no sé, que salvara incluso a algún familiar, a alguien que te conozca a Dios. No sé, tantas cosas que podemos tener en nuestra mente o peticiones. Y muchas veces desistimos, muchas veces dejamos de orar, muchas veces incluso nuestra vida ya no refleja ni el amor de Dios, ya no damos testimonio, nos alejamos de Dios, ya no le preguntamos nada a Dios, ya no nos importa Dios, nos alejamos. Pensamos que ya Dios nos abandonó, muchas veces podemos pensar que Dios ya nos dejó. Pero el día de hoy lo que estamos aprendiendo es que Dios escucha también nuestras oraciones. No porque tú quizás seas una excelente persona, una buena persona, no. Nos escucha porque Dios, fíjate bien, Dios envió a su Hijo a pagar el precio en una cruz. Cuando una persona acepta ese regalo de salvación, acepta a su Hijo, y yo soy salvo porque soy limpio, soy perdonado de toda mi maldad,
pido perdón, Él me perdona, soy limpio. Ahora mis oraciones, Dios las escucha. ¿Por qué? Porque ahora el Padre me ve a mí justo. ¿Quién me hizo justicia? Jesús. Jesús me hizo justicia porque Él pagó el precio. Por lo tanto, el Padre me ve limpio. El Padre te ve limpio. Ahora el Padre te ve limpio en tu vida, en tu corazón, y Él escucha tus oraciones. Ya no hay barrera que tape esas oraciones. Ya no hay barrera que impida que esas oraciones lleguen al oído de Dios. ¿Por qué? Porque alguien quitó esa barrera llamada pecado, y ese fue Jesús. Así que si tú eres un hijo de Dios el día de hoy, si tú te consideras cristiano, ten fe, tus oraciones son escuchadas. Ten fe, porque tus oraciones tarde o temprano Dios va a contestar con un sí. Quizá tus oraciones Dios va a contestar claramente con un no. Pero también Dios puede decirte, hey, tranquilo, tienes que esperar más. Hay un propósito por el cual no contesto ahorita tu oración, pero tienes que esperar. Necesitamos trabajar más un área, porque si yo te doy esa petición, quizá te vas a alejar de mí. Quizá si contesto así de rápido, quizá a lo mejor vas a hacer otra cosa que no quiero que hagas. No es parte pues del plan de Dios. Así que muchas veces Dios nos va a decir, espera, espera. Y esa respuesta vendrá. Y en el caso de Zacarías, que seguramente por mucho tiempo él oró, fíjate bien cuál fue la respuesta de Dios. Dios le va a conceder, pero no solamente era simplemente un hijo y ya. No, había un propósito. Y ese propósito dice ahí, versículo, otra vez el 13 dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué quiere decir? Que este niño desde pequeño iba a ser nazareo, que quiere decir que había un voto que iba a ser entregado a Dios para su gloria, para el servicio exclusivo de Dios. Su mayor gozo no va a estar en la fiesta, su mayor gozo no va a estar en el vino, su mayor gozo va a ser en Dios, va a ser en el Espíritu Santo, en su poder, porque Dios lo va a usar. ¿Sí ves? Tu mayor gozo y mi mayor gozo no debe estar en cosas superficiales. Nuestro mayor gozo debe estar en el Espíritu, en el poder de Dios, descansar en la palabra, descansar en Dios. Ese debe ser tu mayor gozo y mi mayor gozo. Servir a Dios debe ser lo máximo, el mayor privilegio que pueda tener el ser humano sería entregar su vida en servicio a Dios. Es el mayor regalo y mayor privilegio, el mayor gozo que pueda experimentar un ser humano. Así que dice el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Qué quiere decir? Que este niño que nacerá, crecerá, no solamente será de gozo y de bendición, no solamente este niño encontrará su mayor felicidad en servir a Dios, sino que él será usado para que el pueblo de Israel, muchos de ellos, se arrepientan y regresen al camino de Dios. Fíjense qué más. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere decir? Que Él va a preparar corazones, Él va a preparar gente, el camino, les va a hablar del Mesías, les va a hablar, vendrá ese Cordero de Dios. Vendrá y Él preparará a esta gente para cuando venga Cristo y Él empiece su ministerio. Entonces esta gente va a creer en Cristo. Así que Juan no era cualquier persona, no era cualquier petición que estaba haciendo Zacarías, sino que vino, la oración es contestada, pero también vino con un plus. La espera valió la pena. La espera valió la pena. Así que muchas veces tú y yo queremos que Dios conteste ya. Que Dios ya abra los cielos y vengan esas bendiciones, esas peticiones sean contestadas. Pero si Dios aún no te ha contestado es porque seguramente Él está preparando algo grande para ti. Él seguramente está preparando algo que tú en este momento no puedes ni siquiera imaginar la gran bendición que va a ser. Simplemente debemos seguir el ejemplo de Zacarías. Él aguardó, él esperó, él siguió orando, pero ¿sabes qué? Él se guardó en santidad y testimonio. Su vida reflejaba que amaba a Dios. Así que yo te invito el día de hoy que no desistas en tu oración, pero esta oración debe estar acompañada de un testimonio, debe estar acompañada de una vida recta, de una vida justa. ¿Justa por qué? Porque si tienes a Cristo en tu corazón, listo, puedes dejar de practicar el pecado, puedes vivir en santidad, puedes dedicar tu vida a servir a Dios. Entonces, tarde o temprano esa oración
vendrá y será contestada y seguramente Dios te sorprenderá. Así como ha sorprendido a muchas personas. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios ha contestado oraciones de años, pero cuando Dios contesta, wow, viene con un plus. Viene, no solamente es una bendición y la oración es contestada, sino que esa oración contestada viene con algo más siempre. Detrás algo que anima el corazón, algo que tú nunca vas a esperar. No solamente es la petición. Y vemos ahí a Ana en 1 de Samuel 1:27. Por favor, ahí acompáñame. 1 de Samuel 1:27 y 28. Ana, orando a Dios por un hijo, días, años, yendo ella al templo a orar, y aún los sacerdotes se burlaban de ella porque venía y oraba hasta que le dice, oye, ya deja de orar, pareces borracha, estás llena de mosto, ya vete a tu casa, deja de hacerlo. Se burlaban de ella, pero ella no desistía, ella insistía y seguramente su vida también reflejaba a Dios. Así que tarde o temprano su oración fue contestada. Y fíjense nada más que dice acá, versículo 27 y 28. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y no solamente este pequeño. Después de este pequeño que se llama Samuel, que es la oración contestada de Ana, Dios le dio más hijos, en total 7 hijos. Así que siempre Dios nos va a sorprender. Él dice espera, Él aguarda, Él prepara el panorama, Él prepara nuestra vida y nuestro corazón para recibir esa petición, para recibir esa bendición. Así que tú aguarda, no desistas, ora ferviente, dobla tus rodillas y pide al Señor y pide con fe y aguarda su respuesta. Muchas veces Dios dice espera. No estás listo para recibir esta bendición. Pero muchas veces Dios va a decir sí. Y nos puede contestar de la manera más rápido, como la iglesia en Hechos, que oraba porque Pedro estaba en la cárcel y estaban siendo ahí latigados, estaban siendo ahí martirizados. Y la iglesia oraba ferviente. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que Dios envía a un ángel, abre las puertas y listo, vámonos, salió. Y la iglesia, aun cuando tocaba Pedro, no creían que era Pedro realmente porque Dios contestó muy rápido la oración. Muchas veces Dios es así, también va a contestar en el momento nuestra oración cuando el pueblo de Dios se une y ora, como el día de hoy estamos orando por nuestros hermanos enfermos, que les mandamos un abrazo, les mandamos muchos saludos y recuerden, Dios está con ustedes, Dios está con ustedes, no desistamos de orar. Oremos, familia, oremos con amor, con mucho fervor por nuestros hermanos. Fíjate también otro personaje, Daniel, capítulo 10, versículo 12, dice, y llega este ángel, de nuevo, ¿no? Gabriel, mensajero, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de las palabras yo he venido. Quiere decir que Dios envía al ángel para contestar la oración de Daniel. Pero fíjate bien la característica de esta oración. Dice, al entender y al humillarte en la presencia de tu Dios. Dios muchas veces lo que quiere y lo que busca en las situaciones cuando vamos a orar es que nuestro corazón se humille. Que nuestra actitud, nuestro entendimiento, nuestro corazón se humille delante de Dios y pidamos con fe. Muchas veces Dios espera eso y contestará nuestra oración, nuestra petición. Así que, hermanos, hay mucho que aprender de la oración. La oración tiene poder. La oración tarde o temprano Dios la va a contestar. Siempre y cuando nuestro corazón también esté humillado delante de Dios, nuestra vida refleje ese amor por Dios, viviendo una vida en santidad. Y tarde o temprano Dios nos va a sorprender de la manera que a lo mejor no tienes ni idea. Dios nos va a sorprender. Así que no desistas, hermano, dobla tus rodillas el día de hoy, sigamos pidiendo por nuestros hermanos, sigamos pidiendo por esas peticiones que están ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, que a lo mejor nos duele, pero Dios está guardando. Dios está guardando. Él está esperando a que haya un cambio, quizá a que estén las condiciones necesarias y entonces Dios hará. Dios contestará. Así que Dios los bendiga, hermanos. Acompáñame a orar. Señor, gracias, Padre, por este día. Hermoso eres, Señor. Bendito eres. Gracias por salvarnos. Gracias por tu salvación hermosa, Señor. Porque enviaste a Jesús para pagar el precio, Dios. Y ahora nuestras oraciones, mi vida está en tus manos, Señor. Y nuestras oraciones tú las escuchas, Dios. Te seguimos rogando, Señor, por nuestros hermanos que están en este momento pasando situación difícil, Señor. Incluso
cerca, Señor, de ese lugar, Señor, donde no encontramos ni la salida, donde todo se ve oscuro, donde la muerte quizá está muy cerca, Dios, pero sabemos que tú has vencido la muerte, Señor, tú has vencido cualquier problema, cualquier pecado, Señor, tú lo venciste en la cruz y resucitaste, Señor, con poder. Confiamos en tu poder, confiamos en tus promesas, Dios, que tú hagas, que tú restaures a nuestros hermanos, Dios, y que estas peticiones que están ahí en nuestra mente, Señor, que tú las conoces, sabemos que en algún momento, Señor, tú contestarás, quizá con un sí, quizá con un no según tu voluntad, Dios, pero aguardamos ese día, Dios. Padre, mientras tanto te rogamos, guárdanos, Señor, guarda tu iglesia, Señor, a nivel mundial, guárdanos, Señor, y usa tu iglesia también para predicar el Evangelio, Señor, las buenas nuevas, las noticias de salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.